que están liderando procesos investigativos, liderando COEs, liderando precisamente en diferentes partes del país. Precisamente conozco a muchos médicos que, preocupados por la situación, actualmente están tratando de asesorar que justamente hablábamos con una gran colega que es Cristina Celi, y hablábamos de que esta una sola salud podría decirse o establecerse mejor como una sola salud, una salud universal. Entonces, hay varios colegas como Fernando Paredes, por ejemplo, quien siempre ha estado liderando la parte de medicina en Ecuador, de la actualización científica. Creo que muchos de los profes que están ahorita compartiendo la palestra lo conocen. Y precisamente con él estamos activando algunas situaciones que pueden venir a favor de la medicina veterinaria en este momento, y obviamente de todos nuestros colegas y de la misma medicina humana. Hay manuales de atención de animales domésticos actualmente. Justamente Cristina Celi, una colega que realmente tiene un manejo de fauna urbana que prácticamente difundió en todo el país e incluso fuera del país, para poder nosotros manejar lo que está sucediendo actualmente con nuestros animales. Si bien es cierto, muchas de las noticias amarillistas y muchos errores han logrado que la cantidad de animales domésticos, aún en calle, en situación de caminamiento, hacia nosotros, al menos de las mascotas, hacia nosotros, pueda transmitirse la enfermedad, ¿no? El SARS-CoV-2. Sin embargo, bueno, más adelante vamos a hablar de algunas cosas de lo que respecta a fauna silvestre, que eso es importantísimo y es interesante. Esto es parte de lo que, de una de las páginas de lo que responde a este manual de Chris, que realmente ha sido acatada, ha sido socializada en muchas partes, y en algunos lugares pues también se está aplicando, ¿sí? Urbanimal es una entidad justamente una doméstica, y ellos están haciendo actividades como nosotros podemos observar aquí abajo en calle, ¿no? Justamente en situación de calle. ¿Qué es lo que pasa con estos animales? Yo había tenido algunas discusiones con algunos colegas y nos decían, pero esta es una forma de alguna manera, de manejar o de equilibrar esta población de animales, momentos en los que se puede hacer de una forma más humana, pero pienso que en este momento, de punto, nosotros le debemos algo a la naturaleza, y creo que debemos revisar que está como Montelukast, con algunos medicamentos utilizados para el asma humana y que están siendo, o se está comprobando que son efectivos en el tratamiento de la enfermedad como tal. Y hay muchos veterinarios que también están aportando precisamente en esta situación de otros medicamentos como la ivermectina. Sin embargo, el problema es cómo nosotros entregamos esa información al público. Y podemos venderles ivermectina. Entonces, el interpretar la información científica de manera correcta es otro de
de los deberes que nosotros, las tareas que nosotros tenemos pendientes y que tenemos que ayudar a la gente que nos rodea, porque lamentablemente todo el mundo está ahorita inyectándose ivermectina, todo el mundo está inyectándose muchos medicamentos que salen por ahí en redes sociales y que realmente pueden provocarnos más problemas de los que pueden solventar. Sabemos que la ivermectina ha dado cierto resultado, pero in vitro todavía no se ha comprobado nada en vivo, ya en animales o en personas, entonces para este mismo proceso, ¿no? Para este procedimiento. Ahora, hay noticias, como lo decía, este es del 27 de marzo, ¿no? Perro con COVID-19 y como hemos visto un montón de datos que ahora prácticamente involucran a muchos y creo que todos hemos visto lo que pasó en el Bronx, que prácticamente ya no es solamente uno, son 7. Sin embargo, esa primera tigresa que se contagió haya sido la que contagió al resto de los felinos del zoológico o a todos los felinos, que precisamente es el mismo portador asintomático, puede haber sido el encargado de haber difundido esta enfermedad. Ahora, los desafíos de los cuidados prácticamente de nuestra fauna silvestre durante la cuarentena realmente se han visto complicados, realmente se han tenido que triplicarse esfuerzos. Nosotros precisamente acá en el hospital, que somos un centro de referencia para lo que es fauna silvestre, hemos tenido que dejar que nuestros médicos, nosotros trabajamos 5 médicos de planta acá y muchos de los médicos que estaban trabajando acá han dejado de trabajar por obvias razones. Muchos tienen familia de tercera edad y obviamente con morbilidades que no pueden permitirles venir acá hasta el hospital y que tengan contacto con personas, ¿no? Entonces, por esa situación, nosotros en el hospital nos hemos visto en la obligación de trabajar 2 médicos y la situación es más difícil porque una cosa es trabajar con 5 médicos, el personal que nos ayuda en la alimentación, en la limpieza, y otra cosa es trabajar solo. Entonces es muy difícil. Muchos centros de atención veterinaria de animales silvestres. Lo mismo pasa en los zoológicos. Sin embargo, vamos a ver algunas que realmente han complicado el manejo de los zoológicos y uno de esos es la alimentación. ¿Cuánto consume un animal al día? Y nosotros pensamos en un animal pequeño, que posiblemente un loro, un monito pequeño, nosotros tomamos la semana cuánto consumen, no entenderíamos cuál es la inversión que en un zoológico se gasta. Los zoológicos están en crisis por muchas cosas. Lo mismo que estamos viendo ahorita en pantalla, la alimentación, medicina, los mismos médicos veterinarios. Precisamente el día de hoy me llamaban por un problema con un tapir en el zoológico de Baños. Realmente allá tienen algunos médicos pasantes con los que nosotros estamos en contacto para poder de alguna manera asesorarles y nosotros nos desplazamos hacia allá. Posiblemente me toquen más tarde o a más tardar el día de mañana desplazarme hacia otra ciudad a un par de horas, 2 horas y media de acá para poder brindar atención a ese tapir. Entonces, situaciones como estas prácticamente se están viendo todo el tiempo. Ahora, la bioseguridad es una de las situaciones que a veces nosotros le estamos debiendo a los animales, al mismo ser humano como tal, y nosotros podemos ver en la imagen, y nos ha pasado a nosotros de manera personal, con un caso que lo voy a presentar más adelante, las medidas de seguridad que nosotros tomamos al hacer una necrocirugía, como se la denomina hoy, a las antes llamadas necropsias, que en humana y por el estudio que he tenido últimamente en medicina forense, deberíamos nosotros también llamarlas autopsias. Entonces, por este mismo tipo de situaciones, muchas veces nosotros estamos expuestos a enfermedades que ni siquiera conocemos, lo que está pasando actualmente. Entonces, sí, si bien es cierto, el supuesto origen, yo digo supuesto porque todavía no está confirmado 100%, el supuesto origen de dónde salió esta enfermedad, todavía al ser un misterio,
y por el mismo hecho de que la gente, por su cultura, por la necesidad, ha presionado tanto a estos animales para que en algún momento la misma naturaleza empiece a defenderse, realmente nos deja un mensaje, y un mensaje para los mismos veterinarios que trabajamos en animales silvestres. Todo lo que nosotros hacemos, las medidas de seguridad que todavía no están bien implementadas prácticamente, yo pienso que en ninguno de los zoológicos que nosotros manejamos acá. Hay muchas cosas por estudiar, muchos protocolos que establecer, muchas sugerencias que hacer a partir de lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia, ¿no? Los recursos económicos, lógicamente, yo pienso que es algo que a todos nos ha golpeado. En nuestro hospital sí ha disminuido de manera notable la cantidad de pacientes que se atienden al día. Sin embargo, todavía hacemos cirugías, todavía podemos de alguna forma subsistir como para mantener a los más de 25 animales que nosotros tenemos ahorita en hospitalización, entre animales silvestres y domésticos, cerca de 20 domésticos y un poco menos de, de silvestres, perdón, y un poco menos de domésticos. Sin embargo, la situación económica del hospital pues no es la idónea, y nosotros nos hemos visto en la penosa necesidad de pedir apoyo a la comunidad, a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, a la gente que nos sigue en las redes sociales. Pese a que nosotros nunca nos ha gustado hacerlo, porque realmente yo pienso que si uno quiere ayudar, la ayuda de lo que tiene y de lo que puede, porque yo no comparto el hecho de que yo rescato un animal y le llevo al veterinario para que se encargue él de apoyar, él de ayudar. Entonces, y obviamente quien publica y quien se lleva los honores, los créditos, es la persona que rescata. Y muchas veces los héroes son quienes están detrás de los tratamientos, detrás de ese apoyo, ¿no? Entonces, por esa situación mismo, nosotros tratamos de no pedir recursos a gente, a externos, y lo hacemos realmente con los recursos que nosotros conseguimos del mismo hospital. El personal, y acá es una situación compleja, lo mismo que vimos en el Bronx. Sí, esta es una foto tomada de otro zoológico. Sin embargo, nosotros acá vemos que hay ciertas medidas de protección. Sin embargo, aún yo pienso que todavía tenemos que establecer protocolos para que tanto el personal como los animales estén protegidos y no les causemos ningún daño. El, el hecho de que nosotros tengamos pacientes complicados, pacientes críticos en esta temporada, pues tiene que llevarnos a pensar que nosotros, como médicos veterinarios, no digo especialistas, porque todavía no me considero yo ni siquiera un especialista en medicina silvestre, sino como médicos veterinarios apasionados por esta rama, debemos trabajar con otros médicos, y que en este punto, en este momento, es muy difícil. Me ha pasado, yo prácticamente antes hacía algo de traumatología, ahora ya no lo hago, trabajo con otros colegas que se encargan de estresarse en ese campo. Entonces, yo prefiero llamarles a ellos que se encarguen de hacer su arte, ¿no? Entonces, actualmente hemos tenido casos de traumatología que nos ha tocado nuevamente retomar porque lamentablemente no hemos podido lograr que los médicos especialistas se trasladen de una provincia a otra, que ahora está muy complicado acá en el país por la misma situación como estamos nosotros. Entonces, la deficiencia de especialistas y equipos en los mismos zoológicos crea un problema para los animales, porque me atrevo a decirlo, en uno de los zoológicos que nosotros estamos asesorando, que es el zoológico de Baños, se han implementado laboratorios, máquina de anestesia inhalatoria, ya la tiene, un quirófano completo, monitores, ecografía, nos hace falta rayos X. Sin embargo, hay algunas cosas que obviamente necesitan de un especialista, de una persona que pueda hacerlo. Sabemos que todos estos aparatos, esta tecnología es operario dependiente, y obviamente no va a trabajarse solo, ¿no? Entonces, hace falta muchísimo esta parte del contingente humano. Ahora, hay muchas estrategias que los mismos zoológicos ya han forma mitigar lo que está sucediendo puertas adentro, ¿no? Entonces acá nosotros vemos una imagen de lo que está haciendo el zoológico Amaru y las campañas de difusión que ellos están haciendo para que de alguna forma poder, de alguna manera, recaudar fondos para esta es otra del zoológico de Guayabamba en Quito, que es Solidarízate,
y también llevan información, llevan videos, imágenes, concursos, situaciones que de alguna forma conseguir algún rédito económico para poder alimentar a los animales. He visto muchísimos anuncios, incluso muchísimas estrategias, digámoslo así, de gente que ha tenido por años animales enjaulados, por ejemplo, aves, y que actualmente por esta situación dar un mes en cuarentena, ¿cómo estará mi pajarito que lo he tenido 10 años enjaulado? Lo voy a liberar. Y se les ha ocurrido que es una buena opción liberar los animales. Pues, que nosotros como médicos veterinarios de fauna silvestre no recomendamos. Por el mismo hecho de que no sabemos, primero, que ese animal nunca vivió en libertad, nunca aprendió a desenvolverse como un animal silvestre y por lo tanto ya no se considera un animal de esa jaula, simplemente lo estamos condenando a una muerte que no sabemos si será una muerte tranquila, una muerte dulce, con seguridad será una muerte agónica, porque no van a poder conseguir comida, van a morir por inanición, por enfermedades, o lo peor, que nosotros estemos liberando al medio un animal que tenga enfermedades, que pueda haberse contagiado tanto de nosotros como de los animales domésticos, y nosotros estamos llevándolos a vida silvestre a que contagien a los animales en zonas donde posiblemente no existe esa enfermedad. Entonces, es terrible el pensar que nosotros podamos hacer esto y que sea una buena idea, así como cerrar los zoológicos y liberar a todos los animales que se encuentran en los zoológicos. Muchos de estos zoológicos, de estos centros de manejo de vida silvestre, han dejado de ser zoológicos para convertirse en centros de rescate. Yo conozco de cerca muchos de ellos, he trabajado prácticamente con casi todos los rescates, y en todos los casos sabemos que día a día les llegan animales silvestres producto de la cacería, producto del tráfico del ser humano. Entonces, ellos prácticamente ahora se han vuelto una especie de refugio de vida silvestre y de alguna forma los animales que se encuentran ahí que ser reintroducidos, son animales que por alguna razón han perdido sus facultades para poder desenvolverse en la vida silvestre de manera normal. Por eso están incapaces. Un animal de la naturaleza y lo metemos en una jaula, como muchas veces se piensa. Entonces, aquí nosotros pensamos, los zoológicos a veces en un mundo ideal no tener zoológicos, eso sí, estoy totalmente de acuerdo que no deberían existir los zoológicos por esta misma situación. Sin embargo, si nosotros no cambiamos y no seguimos cazando, no seguimos traficando, pues vamos a tener zoológicos toda la vida o vamos a requerir de estos zoológicos toda la vida. Es absurdo, nosotros en cuarentena, estando ya en cuarentena, estando en estado de emergencia, nosotros recibimos un águila pechinegra disparada que tenía una fractura y una alteración neurológica de uno de sus miembros y que lamentablemente pueda requerir de sus miembros, puede condenarlo, bueno, obviamente lo va a condenar al cautiverio para toda su vida. Sin embargo, puede que se fracase con un el doctor Johnny O'Day, por ejemplo, que es una persona que, un emprendedor prácticamente, un pionero en su área, que es una persona que realmente está enamorada de la profesión y que nos ha colaborado y está dispuesto a colaborar justamente con casos cuando nos puede darles una segunda oportunidad a estos animales y que obviamente tendrá que ir a un zoológico para contar su historia, para evitar que a futuro a esos animalitos les vuelva a pasar algo similar. Se han valido algunos zoológicos, hay algunos que están vendiendo sus entradas anticipadamente para que cuando esto se calme, pues la gente pueda visitar alguna manera. Esas entradas prevendidas ayuden para poder alimentarlos. Hay otros zoológicos y me consta que ya tenían personas que vivieron anteriormente. Por ejemplo, el Ecozoológico San Martín, es el zoológico de Baños, ellos tuvieron un problema hace cerca de años, un incendio en el que tuvieron que evacuarse a casi todos los animales. Entonces, desde ahí se hicieron planes de contingencia que ahora están ya activados. Ellos tienen estudios muy grandes
como para poder manejar una reserva alimenticia para un tiempo prudencial. De hecho, siembran su y obviamente ya han hecho, ya tienen sus reservas como para poder pasar esta emergencia. Y obviamente es digno de felicitar. Ahora, lo importante es poder identificar estos puntos críticos. En muchos de los zoológicos que yo conozco, nuestros mismos consultorios, en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, debemos implementar estos pediluvios para entre comillas, desinfectados a las áreas, a las diferentes áreas. Sabemos que lógicos, si podemos, nosotros ahora incluso lo están vendiendo estos o están fabricando estos pediluvios y estos arcos, justamente pueden ayudarnos a contribuir con la bioseguridad de nuestros sitios de manejo de vida silvestre. Es una imagen que lamentablemente no se ve muy bien y que describe prácticamente cuáles son los grupos de los coronavirus y betacoronavirus y los gamma coronavirus, que prácticamente son estos los que están involucrados o relacionados con el podrían estar relacionados también con la vida silvestre. Y en todos, bueno, están acá no vemos nosotros y hablamos de aves casi en su totalidad, y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque lamentablemente ahora a mí me han llamado, precisamente ayer fui a hacer una inspección en una casa que tenían problemas, ellos los llaman problemas justamente con unos molosos, que son unos murciélagos insectívoros, que realmente no causan ningún impacto en el sitio, al menos donde se encuentran, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que no debemos tener contacto íntimo con estos animales para evitar cualquier situación. Sin embargo, el hecho de satanizar ahora a los murciélagos, a los pangolines, a todos los animales que en teoría podrían de alguna forma contagiarse de coronavirus, realmente es una situación que nosotros debemos replantearla, que nosotros debemos dar la vuelta a esta información amarillista para poder nosotros entregar una información veraz, una información que realmente pueda de alguna forma evitar el maltrato animal, evitar que maten a los animales de manera indiscriminada. El día de ayer estuve en una vivienda que mide cerca de unos 6 o 7 metros de altura, una de sus paredes, y en una de sus paredes está viviendo una familia de murciélagos, y habían bloqueado la salida de estos murciélagos para que estos se mueran. Entonces logramos de alguna forma hacer que se destape, que estos animales puedan continuar viviendo ahí hasta que nosotros podamos hacer algo respecto a eso, porque obviamente el sitio donde se encuentran es difícil, de difícil acceso. Entonces, situaciones como esta yo pienso que se van a presentar muy seguido. Lamentablemente es lo mismo que pasa con las abejas. Por ejemplo, alguien ve un enjambrazón, ve un enjambre que está en alguna zona y lo que hacen es quemar las abejas pensando equivocadamente que nos van a atacar en ese momento, y siendo todo lo contrario, es un proceso en el que no van a atacar. Y lo mismo sucede con los animales. Ahora sabemos que hay susceptibilidad en primates, en felinos, en los hurones, en algunos hámsters, en algunos tipos de roedores. Sin embargo, no hay nada científicamente descrito de que nuevamente salir y provocar la infección en humanos. Entonces, obviamente, hay manuales ya nos indican y nos sugieren que nosotros, si tenemos la enfermedad, no tengamos contacto con los animales. No por el riesgo que estos animales quieren que estén en contacto con ellos. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta esto. Recordemos que toda la información que nosotros tenemos ahorita está cambiando de manera vertiginosa. Yo hace una semana que di una charla para veterinarios en web, hice la consulta en una de las páginas, en uno de los buscadores de artículos científicos, y teníamos cerca de 3.300, más o menos 3.300 artículos científicos respecto solamente al COVID. Y obviamente de
y ahora mucho más efectivo. Entonces, obviamente, nosotros debemos tomar en cuenta que esta información está cambiando de manera muy rápida, muy abrupta. Entonces, hemos aplicado precisamente acá en nuestro hospital a COVID como ángel o demonio. Y yo, a pesar de todo lo que puede estar pasando con la comunidad, nosotros tenemos problemas mucho más grandes que realmente se nos vienen, y el calentamiento global, la misma contaminación es algo que nosotros estamos enfrentando todo el tiempo y que no lo hacemos tan importante porque no lo visualizamos como lo estamos visualizando en este momento la pandemia. Pero la pandemia yo pienso que es un grano de arena con respecto a lo que está pasando con el planeta. Entonces yo calificaría al mismo coronavirus como un ángel y no como un demonio. Ahora, a nosotros nos ha tocado trabajar, nos ha tocado hacer rescates, no solamente con animales silvestres, sino con animales domésticos que parecen silvestres y que por la misma ausencia del humano en las calles, pues estos se han tomado viviendas, se han tomado calles, se han tomado avenidas y de alguna forma han sido vulnerados o vienen a ser vulnerables por el ataque de gatos, el ataque de perros. Entonces nos han llamado para poder actuar pero de manera obviamente con todos los protocolos de seguridad adecuados. Esto fue casi al inicio de la epidemia, la foto que ustedes pueden ver ahí. Sin embargo, actualmente nosotros estamos trabajando de una forma diferente, totalmente cubiertos, totalmente protegidos, para no convertirnos en difusores de esa enfermedad. Podemos estar contagiados, podemos ser asintomáticos, y en lugar de hacer un bien a la naturaleza o a los animales, incluso le estamos haciendo un mal a nuestros vecinos. Hay que pensar también en eso. Nos ha tocado hacer liberaciones precisamente de estos animalitos migratorios que de alguna manera descansan en nuestro país y que llegan a casas, llegan a patios a descansar, y como les decía, son víctimas de perros, de gatos, y llegan a la rehabilitación, y después nosotros hemos tratado de darles una segunda oportunidad liberándonos en un hábitat adecuado. Como les decía, el trabajo continúa. Hay casos que no pueden detenerse, como por ejemplo una herida como estas, que lamentablemente de presentarse nosotros tenemos que dar nuestros servicios. Sin embargo, lo coloco porque situaciones como estas podrían suceder y tenemos nosotros que estar preparados para afrontarlo de manera inmediata y efectiva para poder corregir este tipo de situaciones y al final pues tener éxito. Entonces, el manejo avanzado de heridas, que aquí vale nombrar el trabajo hermoso que realiza pues la doctora Aremi Lujano, una de mis maestras, que realmente bajo su logrado sacar casos muy parecidos a estos, o casos de medicina forense que lamentablemente en nuestras estas áreas del conocimiento veterinario a tomar fuerza, pero que han estado abandonados. Son casos que toda la vida han existido y que nosotros prácticamente no los hemos afrontado como deberíamos. Por ejemplo, con Julito Aguirre, en Perú con John Slachen, y acá en Ecuador estamos nosotros también liderando este proceso. Está cambiando de manera rápida, de manera acelerada, y con este proceso, con esta pandemia, yo pienso que al salir que podamos tener un crecimiento el doble de rápido, porque lo vamos a necesitar. Hay consultorios pequeños que le estarán pasando mal, hay que no puedan vender sus productos, y yo pienso que es el momento de actuar como un solo gremio, ya no con esa competencia malsana que competir entre colegas de una competencia realmente negativa, y que ahora, hoy por hoy, y colaborarnos a los que podemos justamente colaborar con estas empresas pequeñas, con estos pequeños emprendimientos. Esto es para
con medicina forense. Esto es justamente lo que el zoológico de Baños en esa etapa, en ese problema que hubo en el incendio que afectó prácticamente a todos los animales. Esto es también parte del trabajo que nosotros hacemos con el Grupo Cóndor. Esto es igual parte del trabajo que nosotros hemos como son trabajos que lamentablemente no pueden detenerse, ¿sí? Este es otro de los trabajos que nosotros hemos realizado acá en el Hospital Planeta Vida, y el mismo hecho de que nosotros podamos ofrecer una alternativa a estos animales, realmente como país hayamos hecho algunos de los procedimientos complicados en animales silvestres que posiblemente sean los primeros en los primeros trabajos en el mundo, como por ejemplo este trabajo que se realizó en el Pico de Guayabamba en un paciente con un tumor, que es una tortuga galápagos de 104 años de edad, y que fue el doctor Andrés Ortega, el doctor Santiago Prado y mi persona, prácticamente con el apoyo de los estudiantes, que es otra situación que me parece importante, que nosotros podamos ir difundiendo el trabajo, el mensaje que nosotros queremos que llegue a esas nuevas generaciones, y serán quienes nos reemplacen y que lógicamente serán quienes nos superen, porque obviamente ese es el objetivo de todo maestro. Entonces, esta es una imagen igual de lo que nosotros estamos haciendo acá en el hospital, con las unidades vinculadas a la academia. Yo pienso que todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente y lo que está haciendo justamente Pancho en este momento, que es no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad científica, a la misma comunidad, los propietarios de nuestras mascotas, etcétera, y realmente llegar a ellos con un concepto claro de lo que significa la emergencia como tal, y que entendamos que los animales, pese a que pueden contagiarse por su van a contagiar a su vez al ser humano. Y eso deberíamos nosotros tomar muy en cuenta para evitar a futuro abonos masivos, o como lo que algún rato también se ha dado, muertes en zoológicos de animales que piensan que pueden ser potenciales. Esta es una foto también de lo que hace el Big Mamas Conservation, para el que fui médico hace unos años, en el que se monitorea animales silvestres para nosotros poder establecer áreas de conservación que realmente son vulnerables, obviamente, porque son sitios donde el humano está muy cerca de estos animales y que lamentablemente seguimos perdiendo espacio para ellos. Entonces, la cercanía que nosotros tenemos con este tipo de animales, como nosotros podemos ver aquí como los osos, es lo que nos ha hecho ahora que las enfermedades que ellos tienen y que realmente son en el ser humano y provocan estos problemas que nosotros estamos viviendo. Lamentablemente, ahora por el temor que tiene la gente a estos animalitos, son malentendidos, son vulnerados, son atrapados, son quemados. Lo pasó en Perú, hubo una noticia que murieron muchos de estos animalitos, cerca de 300, si no estoy mal, y acá en la Tacunga, que tenemos este pequeño animal que realmente no es un animal hematófago, es un animal frugívoro y es un animal insectívoro, que generalmente no provoca mayor problema. De hecho, es un animal que ayuda mucho en la polinización y en el control de plagas, que lamentablemente por la cantidad de animales o la variedad de animales que tiene, de especies que tiene o de subespecies que tienen estos murciélagos, ha venido a ser una de las especies más importantes respecto al ser portadores o no de enfermedades como el coronavirus, ¿no? Acá estamos nosotros haciendo una intervención quirúrgica en prácticamente
todos estos animalitos, haciendo una intubación endotraqueal, que es algo que no es tan sencillo, sin embargo, tampoco es difícil. Todos los animales son susceptibles de recibir una intubación endotraqueal. Y aquí nosotros estamos haciendo una anestesia inhalada con uno de estos animales a través de un catéter endovenoso que obviamente depende del tamaño de su glotis. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estos catéteres acoplados a una jeringa y obviamente a la parte posterior de un tubo endotraqueal y directamente a la máquina de anestesia. Son animales realmente muy débiles y nosotros vemos ahí una fractura que obviamente no se puede inmovilizar de otra forma que con fotos y cinta adhesiva, realmente, obviamente quirúrgica. No podemos poner un implante porque ninguna aguja de Kirchner puede buscar una ruptura completa, ¿no? Entonces, obviamente se atribuye el origen a estos animales, sin embargo, la presión que ejerce el ser humano sobre estas especies es lo que hace que se vuelvan prácticamente contra nosotros, ¿no? Estas imágenes ya las hemos visto, están dando la vuelta por todo el mundo y realmente constituyen pues una de las posibles teorías de cómo el coronavirus saltó de los animales al ser humano. Realmente es importante entender cómo y por qué se dieron estas situaciones, estas costumbres a través de meses. Y que justamente hoy, por la situación, algo ha venido a mermarse. Hemos visto en noticias que ya los perros y gatos han sido para que nosotros podamos romper una costumbre como esas, va a faltar mucho más que simplemente una disposición del gobierno para hacerlo, ¿no? Entonces, esperamos que noticias como estas, que por ejemplo, que el hantavirus nuevamente está reapareciendo en China, o lo que está pasando en Argentina con la rabia, o lo que podría también pasar en cualquiera de nuestros países, deberíamos nosotros como médicos veterinarios tomar la batuta, estar frente a este tipo de situaciones para nosotros poder ser parte de los organismos competentes. Nosotros deberíamos tener un puesto justamente en los COEs, en los organismos que se encuentran prácticamente al frente para poder de alguna manera dar nuestras sugerencias, ¿no? Bueno, no solo en China sucede en otros países, y hablamos algo de este caso, y hablábamos de los artículos científicos. El día de ayer yo ingresaba a buscar artículos libres justamente del coronavirus y encontraba 6.421, y la semana anterior encontré 3.000 y pico. Entonces, la información que hoy nosotros tenemos es información cambiando, por lo tanto, nosotros no podemos ser tajantes y decir los animales no contagian el coronavirus. Nosotros podemos decirlo, hasta el momento no existe información científica sobre el asunto, sin embargo, son situaciones que pueden ir constantemente. Yo le escuchaba justamente ayer a Diego Montesinos, realmente uno de los médicos veterinarios que más ha profundizado en el tema, y él hablaba de los contagios que pueden haber entre hurones, por ejemplo, y que está ya comprobado que de hurón a hurón sí puede haber contagio del coronavirus. Sin embargo, no hay evidencia científica de que haya contagio hacia el ser humano. Entonces, eso nosotros debemos entender. Ahora, hay varios estudios ya que están haciendo con bilis de osos para cura contra el coronavirus, y yo pienso que esto es un problema, porque realmente no entendemos que el daño que le estamos haciendo a la naturaleza es lo que nos está llevando a tener lo que ahora tenemos. Este es un caso que por el tipo de lesiones nosotros mandamos el hígado, mandamos intestino, mandamos pulmones a estudiar, donde el doctor Julito Ortiz, que es un patólogo muy reconocido acá en nuestro país, y tuvimos como resultados finales que era un paciente con positivo a tuberculosis, siendo un ave carroñera, un ave que se alimenta de animales muertos, era positivo a tuberculosis, un animal que prácticamente es muy resistente y murió por esto. Y los mecanismos de control, los mecanismos de seguridad que nosotros utilizamos para poder manejar ese animal eran deplorables en ese momento. Entonces, nosotros podemos estar expuestos a enfermedades solamente manejando este tipo de animales, no sería aún comiéndolos. Entonces, bueno, voy a tratar de pasar rápido, me queda poco tiempo. Nuestro verdadero enemigo siempre hemos sido nosotros, no son los animales, no es el mismo virus.
y realmente el mensaje que nos está dando el mundo es que podemos nosotros cambiar, podemos frenar la destrucción que está viviendo nuestro planeta como tal, precisamente por el ser humano, porque si a nosotros un virus logró pararnos y logró mejorar el planeta de tal magnitud como actualmente, realmente es un mensaje que nosotros debemos realmente entenderlo y difundirlo. Yo pienso que aparte de la desinformación que tenemos, bueno, estas noticias que nosotros vemos ahí realmente no son reales. Sin embargo, este tipo de noticias de animales que estaban en peligro de extinción y están reapareciendo en zonas urbanas, pues esto sí está pasando y es evidente en todo el país, en todo el mundo. Incluso esto es algo que está pasando aquí cerca de una hora de donde yo vivo, y hay animales que están ya invadiendo territorio del humano. Y hay algo que nosotros como médicos veterinarios debemos entender y saber de alguna forma orientar a la gente que tenga contacto con estos animales para que no los maten. Si una zarigüeya entra a casa, sabemos que lamentablemente las zarigüeyas son unos de los animales que también son incomprendidos, son relacionados con ratas y lamentablemente terminan muertos a palos o quemados o peor, porque lamentablemente no entendemos su naturaleza. Entonces, tenemos que nosotros enviar este tipo de mensajes en nuestras redes sociales, con nuestros clientes, con nuestros amigos, y tratar de que el médico veterinario sea esa primera persona a la que, el común de la gente acuda cuando tenga este tipo de avistamientos, este tipo de contacto con los animales. Entonces, situaciones como estas estamos viendo en todo el mundo, y lo que yo les decía al inicio, el coronavirus es algo muy pequeñito, como un grano de arena comparado contra lo que estoy viviendo actualmente y hemos venido viviendo y luchando durante muchísimo tiempo, que es la pérdida de biodiversidad, la crisis climática. Y es algo que realmente, si nosotros no hacemos ahora, si nosotros no nos detenemos ahora como nos estamos deteniendo por el coronavirus, el mundo nos va a detener a la fuerza, porque el mundo es un organismo viviente que algún rato tiene que defenderse, ¿sí? Entonces, acá hay algunos factores que aumentan el surgimiento de las zoonosis que hay que tomar en cuenta: la deforestación, el comercio ilegal, la agricultura intensiva, la ganadería intensiva también, el cambio climático, el uso indiscriminado de antibióticos, ¿sí? La medicina de la conservación como tal, que muchas veces nosotros confundimos con trabajar con lo que estamos viendo con este animal, que lamentablemente es un paciente que llegó quemado acá al hospital y que era prácticamente un animal como el que estamos viendo nosotros actualmente, y que nosotros no entendemos que muchas veces cuando liberamos estos animales una vez que han sido tratados en nuestras clínicas, en nuestros consultorios, en nuestros hospitales, terminan siendo muertos porque los liberamos en un ambiente que no está saludable. Entonces ahí viene justamente lo que decía Pancho: una sola salud, una salud universal, una salud que abarque precisamente al ente vivo, que yo siempre digo, el mundo es un ente viviente, y que obviamente involucra la salud ambiental, la salud animal y la salud humana. Sin embargo, el mismo hecho de que la salud animal tiene prácticamente una posición, yo pienso que mucho más alta de lo que nosotros estamos viviendo actualmente, debería tomarse en cuenta, y debería tomarse en cuenta el médico veterinario en todos estos procesos, porque depende de nosotros justamente la salud humana, y todavía no entendemos la importancia del médico veterinario en todos estos aspectos. Nuestra huella ecológica, lamentablemente, es una huella que nosotros no paramos, no nos detenemos, estamos llevando al mundo al colapso por nuestra sed al planeta como tal. Hay algo que yo siempre lo menciono en mis charlas, y es todo lo que nosotros podemos hacer sin tener que topar a los animales, sin tener que ser médico veterinario de fauna. Nosotros podemos hacer conservación, tratando de evitar el consumo innecesario de agua. Ahorremos agua, cepillémonos los dientes con un vasito de agua, ¿sí? Ahorremos el agua que nosotros utilizamos al ducharnos, al desperdiciar, pues como lo hacemos de manera cotidiana. El reutilizar, el reciclar, el reducir, pues son situaciones que nosotros deberíamos hacer desde casa en este momento. Precisamente lo que está pasando con los guantes de manejo, los guantes que ahora todo el mundo anda puestos y que hemos probado,
que no nos protegen más que una lavada de manos. Entonces nosotros no deberíamos utilizar guantes de manejo para salir a la calle. Deberíamos nosotros lavarnos las manos constantemente y evitamos el uso indiscriminado de guantes. ¿Saben cuántas toneladas de guantes ahora estamos gastando día a día? Y es simplemente, ¿por qué? Porque nosotros no nos lavamos las manos todo el tiempo y pensamos que el guantecito nos va a cubrir de alguna forma. Son situaciones que nosotros debemos rever y debemos tratar de cambiar. Actualmente nos están llegando y nos ofrecen los alimentos empacados de esta manera para evitar contagios, para evitar problemas con el coronavirus. Realmente pensémoslo dos veces antes de consumir un producto de estos. Estamos haciéndole mucho daño al planeta y a la larga vamos a tener que llegar a esto. Algún rato, hace cerca de, justamente como conversábamos con Pancho, hace cerca de 8 años que tuvimos la oportunidad de viajar, yo había puesto precisamente esta diapositiva hace ya más de 8 años y no pensé vivirla, pero yo pensé que algún rato iba a llegarse a dar algo similar y ahora lo estamos viviendo, ¿sí? No estamos haciendo casi nada por remediar lo que está viviendo y lamentablemente yo pienso que una vez que salgamos de esta pandemia, si no entendimos, muchos no entenderán y seguirán o tratarán de seguir su vida de la misma manera que la hemos venido haciendo, ¿sí? Tratando de continuar con nuestra vida, con nuestro ego sobre los mismos animales, sobre el mundo, sobre el planeta como tal. Y quería llegar justamente a una diapositiva que es esta precisamente, que el mundo nos está gritando que nos detengamos. El mundo nos está diciendo que basta, que por favor no aguanta más y que realmente si es que el mundo no aguanta más, no es el que se va a acabar. El mundo se va a defender. El mundo se va a defender y los que nos vamos a acabar somos nosotros. Y si no entendemos eso ahora, pues nosotros no vamos a poder continuar con nuestra vida. Como le decía, el mundo no se acaba, se transforma, se defenderá y nos dará muchas oportunidades más. No será la última pandemia a la que nosotros nos enfrentemos, no cambiamos radicalmente nuestra manera de actuar. La humanidad ha Porque hoy es el sobrevivido. Día Internacional del Veterinario y hay como un montón de conferencias y de charlas. Había una confusión ya. Veterinarios. Uh-huh. Ahora está hablando uno de biodiversidad. Tristísimo todo lo que está mostrando. Perdón, Javier, algo está pasando. Sí, hay un micrófono activo. Sí, se ha colado un micrófono, pero no se escucha, solo se escucha el tuyo afuera, tranquilo. Perfecto. Ya, entonces les decía, la humanidad ha sobrevivido a muchas situaciones similares, de muchas pandemias, y seguimos lamentablemente sin aprender. Pero el mundo sin humanos se recupera. Y esto es algo que a nosotros nos debe llevar a meditar, a pensar y a tomar decisiones. Esto es lo que sucede en Chernobyl después de la ausencia del ser humano, después de la ausencia de nuestra... retoma su espacio, retoma el espacio que nosotros le quitamos. Entonces, si nosotros entendemos que el coexistir con el medio ambiente nos va a llevar a poder vivir de una manera más saludable, más sana y por muchos años más, será el éxito y el mensaje de lo demonio que yo les decía al inicio. Todavía estamos a tiempo y pronto nos volveremos a abrazar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. De verdad, muy interesante todo lo que has tocado, temas, de hecho, muy importantes. A nuestras consultas, yo por lo menos que me dedico a menores, lamentablemente llegan muchos animales silvestres. Lamentablemente nos preguntan como veterinarios todos estos problemas, le echan la culpa a los murciélagos. Hay mucho por aprender. Y en un solo concepto, One Health. Yo he tocado el tema sobre One Health, una salud, y creo que es una gran oportunidad que tenemos los veterinarios. Y esto es como una llamada de atención al mundo, porque esto no es de ahorita, es un concepto antiquísimo, ¿no? Que no nos hacen caso. Regresamos después contigo a las 5 de la tarde para estar con los tres ponentes, para conversar un poco y resolver algunas preguntas.